Fundación Universitaria María Cano. Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a explicar uno de los principales indicadores sobre los cuales se fundamenta la macroeconomía. Este indicador es el concepto de Producto Interno Bruto. Como vamos a ver en este ejemplo que tenemos acá, vamos a ver que podemos calcular el PIB nominal y que podemos calcular el PIB real. Antes de pasar a la parte procedimental, entonces quiero contarles un poquito el concepto de PIB nominal y el concepto de PIB real. El PIB nominal es el valor de la producción de una economía valorada a los precios del mismo año. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a valorar la producción del año 2015, la hago a los precios del año 2015. Si yo voy a valorar la producción del año 2017, la hago a los precios del año 2017. Vamos a visualizar este ejemplo. ¿Qué vamos a ver en este ejemplo? Vamos a ver, que tenemos información sobre precios y cantidades para 2 años. Entonces, en el primer año podemos observar que tenemos la cantidad del bien 1 y el precio del bien 1. Y tenemos también la cantidad del bien 2 y el respectivo precio del bien 2. Si vamos a mirar la información del año 2, tenemos exactamente la misma información. Tenemos una cantidad correspondiente al año 2, para el bien 1, y tenemos un precio del bien 1. E igualmente, tenemos una cantidad del bien 2 y tenemos un precio del bien 2. A partir de estos datos, la pregunta es, ¿cómo podemos calcular el PIB nominal? Entonces, el PIB nominal es sencillamente la sumatoria de los precios por las cantidades. En el contexto del ejemplo, vamos a ver que es bastante sencillo. Yo voy a tomar la cantidad del bien 1 y la voy a multiplicar por el precio del bien 1. Este resultado me va a dar el valor de la producción del bien 1. Pero como la idea en el PIB es que miremos una producción de carácter agregado, entonces vamos a multiplicar también la cantidad del bien 2 por el respectivo precio del bien 2. Si yo llego después y sumo esas cantidades, cantidad de bien 1 por precio del bien 1, más cantidad del bien 2 por precio del bien 2, para el año 1 voy a obtener un resultado de 250,000 pesos. ¿Qué significa ese valor? Ese valor representa el valor del PIB nominal en el año 1. Posteriormente, paso a la información del año 2. En el año 2, entonces, podemos observar que también tenemos información de cantidades y de precios para los bienes 1 y para el bien 2. En el caso del bien 1, tenemos una cantidad de 150 y un precio de mercado de 2.600 por unidad. En el caso del bien 2, tenemos una cantidad de 100 y tenemos un precio de 1.200. Si llegamos y desarrollamos esta operación con estas cifras que tenemos acá, nos va a dar un resultado de 465,000 pesos. ¿Qué podemos observar hasta el momento? Podemos observar una comparación entre los dos valores de PIB. Lo primero que podemos visualizar es que entre el año 1 y el año 2 el valor de la producción de la economía aumentó, porque subió de 250,000 a 465,000. Como han visto en cursos anteriores del área económica, entonces yo puedo calcular una variación porcentual entre las dos cantidades. Y esa variación porcentual, que yo puedo calcular, se le conoce en macroeconomía como la tasa de crecimiento del PIB, que es el valor que a diario estamos escuchando en los medios de comunicación. Es el valor que a diario estamos leyendo en la prensa económica. ¿Cómo calcularíamos esa tasa de crecimiento? Esa tasa de crecimiento entonces sería el PIB del año 2, que lo vamos a considerar el PIB final, menos el PIB
del año 1, 250.000, que sería el inicial. Como la idea es comparar con relación a un valor inicial, luego vamos a dividir sobre ¿cuánto? Sobre 250.000. Y ese resultado consolidado lo vamos a multiplicar por 100 para expresarlo en términos porcentuales. ¿Vieron qué sencillo es el cálculo del PIB nominal? Después de haber visto el concepto del PIB nominal, vamos a pasar a explicar el concepto de PIB real. Antes de desarrollar el ejemplo numérico, conceptualicemos qué es PIB de carácter real. Es el valor de la producción valorada a unos precios que yo denomino precio de año base o un precio constante en el tiempo. Por eso en el ejemplo, podemos visualizar que el cálculo del PIB real lo vamos a desarrollar utilizando el año 1 como el año base o como el año de punto de referencia. ¿Qué significa decir que en el año 1 es el precio del año base? Significa decir que vamos a trabajar con los precios del año 1 y que la única variable que me van a cambiar son tanto las cantidades del bien 1 como las cantidades del bien 2. Pero en cambio los precios los vamos a dejar fijos. ¿Qué precios vamos a dejar fijos? Para el bien 1, un precio de 2.000. Para el bien 2, un precio de 1.000. Si observamos el cálculo del PIB real, entonces podemos visualizar que para el año 1, entonces, tomamos la cantidad del año 1 por el precio del año base. Este precio del año base que nosotros definimos, es el precio al cual se van a valorar las dos cantidades del bien 1, tanto en el año 1 como en el año 2. Observando el ejemplo, ¿qué podemos visualizar? Podemos visualizar que el precio permaneció estable. ¿Cuál fue la variable que sufrió un cambio? Pusimos a variar las cantidades. Luego, para el bien 2, observamos que el precio permaneció estable. ¿Cuál fue la variable? Que sufrió cambios. La variable que sufrió cambios fue la cantidad que subió de 50 a 100 en el contexto de este ejemplo. Nuevamente aplica la lógica de que el PIB es una sumatoria de precios por cantidades. Entonces, como podemos visualizar acá en el tablero, el PIB real del año 1 me va a indicar que sería la cantidad de 100 por el precio constante más la cantidad de 50 por el respectivo precio del bien 2. Podemos observar que en el año 1 el PIB real nos da 250.000, un valor exactamente igual al que nos había dado el PIB nominal, porque estamos valorando a los precios del mismo año. ¿Dónde vamos a sufrir el cambio? ¿O dónde vamos a poder observar ese cambio? Ese cambio lo vamos a observar en el PIB del año 2. Trabajamos con las cantidades del año 2, pero las valoramos a los precios del año 1, que fue el precio que dejamos constante en el tiempo. Entonces, apreciado estudiante, usted se preguntará cuál es la diferencia entre una medición de PIB nominal y una medición de PIB real. En el PIB nominal, permitimos tanto la variación de precios como de cantidades. El PIB nominal tiene incorporado un efecto inflacionario o un efecto de aumento de precios. Por el contrario, en el PIB real, al fijar los precios de un año base o unos precios constantes en el tiempo, vamos a poder observar que la única variable que cambió, que la única variable que sufrió modificaciones fue la variable cantidades. Por ello, los analistas económicos prefieren utilizar el PIB real como una medida de la actividad económica porque no está contaminada por precios. En este video, pudimos observar cómo son los procedimientos de cálculo del PIB nominal y el procedimiento de cálculo del PIB real. Y también pudimos observar cuáles son las diferencias que existen entre una medición en términos nominales y una medición en términos reales.